USM Podcast presenta Estemos al Día. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación, de entrevistas. En este día, particularmente 21 de marzo, vamos a estar conversando de la elección de esta fecha especial por parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para proclamarlo como el Día Mundial de los Glaciares, pensando, por supuesto, en su preservación, imponer y también en relevancia la importancia de cuidarlos. Para hablar de esto estamos junto a un experto de nuestra casa de estudios, un profesor que también es director del Centro de Tecnologías Ambientales, CETAM. Estamos hablando de Francisco Cereceda, a quien pasamos a saludar de inmediato y le agradecemos, por supuesto, que nos esté acompañando en esta oportunidad. Profesor, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a esta celebración de este día tan particular, ¿cierto?, sobre los glaciares. Así es. Y también quiero mencionar, profesor, no dejar de lado su expertise, su área de conocimiento, que usted es doctor en Ciencias Químicas con mención en Química Analítica Ambiental de la Universidad de Düsseldorf también. Exactamente. Importante relevar eso también. Bueno, profesor, creo que lo primero y lo más importante como chilenos es situarnos desde nuestro espacio, desde nuestro país, y para eso me gustaría que usted nos ayude a poner en contexto qué tan extensa es la presencia de glaciares en nuestro territorio. Bueno, yo creo que para Chile es tremendamente relevante hacerse cargo de esta preocupación, digamos, de la protección de los glaciares, porque Chile tiene el 75% de la criósfera, que son todas las masas de hielo, incluyendo obviamente los polos, etc. Pero cuando hablamos de la cordillera de los Andes, el 75% de la cordillera de los Andes corresponde a Chile. El resto obviamente se reparte en los demás países andinos y por ende obviamente nuestra responsabilidad sobre los glaciares es tremendamente relevante. Así es. Y bueno, la ciencia viene advirtiendo a la humanidad hace bastante tiempo los efectos del cambio climático. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la disminución de los glaciares, están en peligro. Y justamente por eso queremos preguntarle, según lo que ustedes han podido observar como científicos, ¿qué podría suceder en las próximas décadas si la tendencia a esta disminución se sostiene? Bueno, habría que partir diciendo que estamos en un periodo de deglaciación. O sea, en definitiva, los glaciares se están derritiendo de manera natural, ¿cierto? Porque estamos en un periodo geológicamente hablando, digamos, en el cual se van a derretir. Sin embargo, la acción antrópica está acelerando ese proceso. Y las consecuencias de eso van a ser obviamente devastadoras. O sea, partiendo por obviamente lo más evidente que es el aumento del nivel del mar. Por supuesto, todas aquellas zonas costeras en distintos continentes, en particular Chile tiene una vulnerabilidad muy importante a eso porque somos un país tremendamente largo que está obviamente cayéndose al mar y por lo tanto obviamente nuestras costas van a sufrir un problema, digamos, de aumento del nivel del mar, con lo cual se van a inundar muchas zonas costeras. En otros países como el sudeste asiático, por supuesto zonas de Norteamérica, piensen ustedes en Miami o en Florida, en todas esas zonas además que son de pantanos, manglares, claramente que el nivel del mar va a ser crítico. Por otra parte van a aumentar y van a disminuir un montón de variables ambientales asociadas, por ejemplo, en el caso de variables como la salinidad. Al llegar una gran cantidad de agua dulce, ¿cierto?, va a variar la salinidad y esto va a incidir en la profundidad en la cual se transportan las corrientes oceánicas. O sea, van a cambiar las corrientes oceánicas, van a cambiar también los niveles de oxígeno, van a disminuir las concentraciones de oxígeno en los océanos y va también a acidificarse los océanos. Además van a también disminuir los nutrientes. Los glaciares son los principales fertilizantes del mar y por lo tanto al disminuir los fertilizantes del mar van a disminuir de alguna manera los primeros individuos, los primeros habitantes de la cadena trófica. En este sentido, digamos, organismos monocelulares como las diatomeas son sumamente importantes porque generan fundamentalmente la mayor cantidad de oxígeno en nuestro planeta. Entonces las cantidades de eventos, digamos, que van a causar como daño, digamos, esto son tremendamente significativas.
Claro que sí. Profesor, y bueno, si nos situamos nuevamente en el presente, el Centro de Tecnologías Ambientales, el CETAM, que usted dirige y que nace en nuestra casa de estudio, ha realizado monitoreos de agua y nieve en distintos emplazamientos y han estado midiendo, por ejemplo, su calidad. Si nos puede, yo sé que es mucha información la que han recabado, pero si podemos ir quizás a aquellos puntos centrales que ustedes han podido encontrar, cuáles han sido los resultados de sus investigaciones. Bueno, partir diciendo que nosotros hemos hecho un levantamiento de información fundamentalmente centrado en dos cuencas. La cuenca del Maipo, que es la región metropolitana, donde obviamente tenemos un laboratorio de refugio instalado ahí en el Yeso, que es el embalse más importante obviamente que suministra agua potable a más de 8 millones de habitantes. Este laboratorio de refugio, que es el Nunatak 2, que está instalado justamente ahí, nos permite, digamos, obtener variables atmosféricas de cómo la contaminación atmosférica está incidiendo sobre la criósfera, que es obviamente lo que yo hablaba, ¿cierto? Que son estas superficies de nieve y hielo, o sea, en este caso sobre los glaciares y sobre los recursos hídricos, no solamente sobre la cantidad, sino que también sobre la calidad química y física de estos recursos hídricos. Y por otra parte también tenemos un Nunatak 1 instalado en el Portillo, en la frontera entre Chile y Argentina, en la cuenca de la Concagua. Entonces también esta cuenca es la cuenca obviamente de nuestra región y por ende obviamente también de una de las regiones más pobladas de Chile, y por lo tanto obviamente que es muy relevante tener información sobre esas dos cuencas. ¿Qué hemos encontrado como resultado? Bueno, la verdad es que, como tú dices, es muy amplio, ¿cierto? Poder referirse a todos estos detalles más bien técnico, científico, pero lo más importante es identificar que tanto la cantidad de agua, asociado no solamente al derretimiento de la nieve y el hielo, que se ha acelerado producto de la deposición, sobre todo de partículas contaminantes sobre la nieve y el hielo, en este caso son fundamentalmente carbono negro o black carbon, así como también polvo mineral. Este polvo mineral puede ser de origen natural, resuspendido por el viento, o puede ser también producido por la actividad antrópica, fundamentalmente la minería. Entonces, en ese sentido, tenemos, bueno, hay otras actividades que también generan cierto polvo, como movimiento de tierra, etcétera, pero en gran medida, digamos, este material se deposita sobre los glaciares, produce un oscurecimiento, digamos, natural de la nieve y del hielo, generando entonces una mayor absorción de radiación, cambiando entonces el albedo, que es la reflexión sobre la superficie de la Tierra, y finalmente entonces haciendo que estas partículas que se calientan derritan más rápidamente obviamente el hielo y la nieve, produciendo entonces un aceleramiento del retroceso de lo glaciar, y por supuesto esto genera un bucle de retroalimentación en el cual finalmente termina incidiendo en el cambio climático. Por otra parte, los parámetros físicos y químicos que nosotros medimos en la nieve también se han alterado. Hemos encontrado concentraciones de iones, concentraciones de metales pesados, concentraciones de compuestos orgánicos persistentes, hidrocarburos aromáticos, bifenilos policlorados. Hemos encontrado también mercurio presente en el agua. O sea, la verdad es que el diagnóstico no es muy halagüeño, digamos, y en general la gente tiene más bien una preocupación por la cantidad de agua, que es lo más evidente, pero obviamente detrás de eso también hay un deterioro significativo y progresivo de la calidad química y física del agua. Bueno, de ahí la necesidad de que la ONU, ¿cierto?, ponga en relevancia el cuidado de los glaciares. Profesor, hay distintas iniciativas que nuestro país ha intentado impulsar precisamente para ir en la protección de los glaciares, y uno de ellos, por ejemplo, que lo tenemos bastante cerca, ¿cierto?, es el Parque Nacional de Glaciares de Santiago. Si bien esto se promulgó hace pocos años atrás, entendemos que su implementación ha tenido algunas dificultades y por lo tanto no sabemos si está cumpliendo realmente su rol de protección como debiera ser. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una muy buena pregunta, porque realmente todos quienes trabajamos en esta área y quienes trabajan en el área más bien, digamos, de protección de recursos naturales, de la biodiversidad, etcétera, estamos muy contentos con la promulgación de este parque. Sin embargo, este parque tiene muchas debilidades. De partida, es un parque que comienza a tener, digamos, una protección a partir de los 3.600 metros de altitud hacia arriba.
Ya, por lo tanto, de los 3.600 metros de altitud hacia abajo no está protegido. ¿Ya? Esa es la primera dificultad. Si bien es cierto, uno dice, bueno que está protegido hacia arriba, ¿cierto? Porque hacia arriba están los glaciares. Sin embargo, uno no puede acceder al parque. O sea, no hay caminos que estén estructurados dentro del predio fiscal que corresponde, digamos, a más de 6.400 hectáreas que están bajo estos 3.600 metros, ¿cierto? En los cuales uno puede acceder a estos parques. Y por tanto, obviamente, desde el punto de vista práctico, la ciudadanía no puede realmente visitarlos, no puede obviamente hacerse tampoco ninguna labor de protección, tampoco pueden estudiarse desde el punto de vista científico. Entonces eso realmente es una cosa bastante anecdótica, ¿no? Que uno diga, bueno, tenemos un parque pero no podemos acceder a él. Claro que sí. Profesor, recién usted hacía referencia a una de las dificultades que tiene la implementación de este Parque Nacional de Glaciares de Santiago, y es la falta de acceso, ¿no? Para toda persona, para ciudadanos naturales, pero también, por ejemplo, para los científicos, que precisamente deberían tener un acceso privilegiado y tener todas las condiciones para. Pero eso es una parte. Exacto. En su opinión, ¿cuáles son también los otros problemas que presenta la implementación de este parque? Bueno, partiendo porque el parque lamentablemente solamente protege 300 de los más de 1.200 glaciares que están en ese valle, en particular en el río Olivares, que es un sector muy muy importante de la criósfera, digamos, y de la cordillera de los Andes, en particular la zona, ¿cierto?, del valle de los Olivares, como te digo, tiene obviamente lamentablemente una protección restringida. Por otra parte, digamos, tampoco la condición de parque le permite de alguna manera a esta zona de la cordillera de los Andes estar libre de cualquier otro tipo de intervención. O sea, legalmente existe una ley de pertenencia minera, o sea, cualquier, digamos, estudio o prospección minero se podría perfectamente realizar en ese parque. No hay forma de habitarlo con esta condición de parque nacional. Por lo tanto, si bien es cierto, esta condición está en una mejor posición para protegerlo, yo creo que deberíamos de tener idealmente una ley de protección de glaciares que, junto con esta condición de parque natural o de parque nacional, permita de alguna manera protegerlo de manera más robusta, digamos, frente a otros tipos de intervenciones de tipo antrópica, ¿ya? Ahí usted mencionó un problema que me parece que es clave, justamente tiene que ver con el tema del registro, ¿no? Ahí tenemos un problema serio, me parece. Sí, efectivamente, o sea, de partida, para poder hacer un estudio concreto de cuál es el estado de la condición de los glaciares, necesitamos realizar inventarios de emisiones. Inventarios de glaciares en este caso, y entonces en ese sentido el inventario de glaciares, que es un trabajo, digamos, que se hace en campo, en este último inventario de glaciares que se realizó, lamentablemente por razones de errores de tipo, digamos, de evidencia, de estructura, digamos, de alguna manera de identificación de las zonas geográficas, de los cuerpos de nieve, etc., resultó que comparado con el inventario anterior, este último inventario de glaciares resultó con una cantidad mayor de glaciares, lo cual es absolutamente absurdo. O sea, los glaciares se están derritiendo, se están desapareciendo. Hay obviamente una desaparición constante de glaciares en nuestro país y en todos los Andes, digamos, y no puede ser que el inventario actual haya dado una cantidad de glaciares mayores que obviamente el último inventario anterior. Entonces ahí hay un error que hay que obviamente revisar, que hay que corregir, porque si no tenemos esa información de base, difícilmente vamos a poder evaluar cuál es el estado de los glaciares y cómo de alguna manera podemos protegerlo. Claro, todo debería partir desde ahí. Exacto. Profesor, bueno, precisamente usted lo señalaba, se está discutiendo en el Senado una ley, entiendo que desde el año 2023, que precisamente apunta a la protección de los glaciares. De aquí se desprenden varias preguntas, en realidad. Una de ellas es, por ejemplo, ¿el mundo político está escuchando a la ciencia debidamente? ¿Qué importancia tiene que se apruebe esta ley? ¿Realmente podría generar un impacto, cree usted? O sea, hacer un antes y un después en materia de protección. Yo creo absolutamente en que es necesario tener una ley de glaciares en Chile. Ya lo dije, ¿cierto? Nosotros tenemos el 75% de la criósfera de los Andes y tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad. Más allá de la cordillera, tenemos además, ¿cierto?, estos tremendos cuerpos glaciares y de campos de hielo que están en el campo de hielo sur, campo de hielo norte,
que son obviamente fuera de la zona antártica de los polos, la zona extrapolar de alguna manera más grande, la extensión extrapolar más grande de hielo que existe en el mundo. Por lo tanto, no podemos cerrar los ojos y no hacernos cargo de eso, ¿ya? Esa es una bendición que tenemos como país, ¿cierto? Y bueno, tenemos que entonces ser responsables no solamente frente a nuestros propios conciudadanos, sino que tenemos que ser responsables frente al mundo de eso, ¿ya? Y por tanto, obviamente, una ley de protección de glaciares nos permitiría tener una mayor digamos, protección de todos estos cuerpos de hielo, que podría eventualmente tener una suerte de equiparidad a otras leyes que existen, que son fundamentalmente leyes que están pensadas para la explotación de los recursos naturales, como la ley, ¿cierto?, de pertenencias mineras. Entonces, en ese sentido, si combinamos la ley de glaciares con obviamente una ley de parques naturales, podríamos tener mayor robustez para justamente defender la protección de los glaciares. Por otra parte, respecto a lo que me preguntaba, ¿cierto? Efectivamente, yo creo que cierto sector del mundo político, por supuesto que es sensible a estos temas en cada uno de los cuerpos, digamos, colegiados de nuestros políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hay comisiones respectivas de medio ambiente y de recursos hídricos donde estos temas se están tratando. Nosotros hemos afortunadamente tenido la oportunidad de exponer nuestros resultados a estos cuerpos colegiados digamos, de senadores y de diputados con la intención de dar a conocer la información que hemos podido recabar para que justamente se puedan tomar decisiones con base científica, que es lo que hoy día se necesita. El mismo IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, de alguna manera basa toda su información y sus decisiones, que muchas de ellas son vinculantes para los países miembros, ¿cierto?, que participan en las COP, por ejemplo, en obviamente datos científicos. Y donde más datos científicos faltan es justamente en los Andes, y por eso mismo que como una cruzada, ¿cierto?, en este mismo sentido, el CETAM, el Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María, ha tomado esta bandera, ¿cierto?, para poder obtener mayor información en esta zona que, si bien es cierto, es muy compleja geográfica y logísticamente hablando, nos plantea esos desafíos que justamente necesita la comunidad científica internacional para poder entregar a los tomadores de decisiones información de base científica y tecnológica para poder obviamente avanzar en esa protección de glaciares, ¿ya? Profesor, y bueno, trasladándonos un poco a aquellos temas de los cuales podemos hacernos cargo, quizás como ciudadanos, pero también los otros actores de la sociedad, es decir, por ejemplo, el sector industrial, todos los actores que pueden generar impacto en el medio ambiente. Si pudiésemos de alguna manera señalar, aunque puede ser muy amplio, cuáles son aquellas medidas que podemos tomar, primero, como le decía, como ciudadanos, pero también qué es lo que le corresponde a los otros sectores de la sociedad. Yo diría que en ese sentido todas las acciones individuales, colectivas, industriales y del Estado son necesarias. Aquí estamos frente a una problemática que, como nunca antes en la historia de la humanidad, necesita de alguna manera que nos unamos todos en una causa común. No sacamos nada con que dentro del contexto, ¿cierto?, de los países, algunos países tomen medidas y otros no, porque estamos hablando de un planeta que es único, ¿ya? La contaminación atmosférica y la contaminación del agua tiene obviamente mecanismos de circulación global, o sea, en definitiva, que son las corrientes oceánicas. Por eso obviamente los microplásticos y los otros contaminantes ambientales están distribuidos por todas partes, ¿cierto?, y eso se llaman contaminantes ubicuos, o sea, están en todas partes prácticamente del planeta, y lo mismo a nivel atmosférico, también se distribuyen a través de las corrientes atmosféricas. Por lo tanto, necesitamos que en esta oportunidad toda la humanidad de alguna manera tome conciencia y sienta que este es un compromiso colectivo, ¿ya? Por supuesto, hay medidas concretas que se pueden tomar, desde la disminución de los gases de efecto invernadero, la disminución obviamente de los combustibles fósiles, que tienen como consecuencia no solamente los gases de efecto invernadero, sino también la eliminación de los aerosoles en particular, ¿cierto?, lo que yo mencionaba antes, el black carbon, el cambio en la parrilla energética, ¿cierto?, a energías renovables, claramente que está en esa misma dirección. La economía circular, la recirculación de los productos, ¿cierto? Todas las R, ¿no? Reciclar, reducir, rediseñar,
etcétera. Todas las R son tremendamente importantes aquí para poder entrar en una economía no solamente sustentable, sino que además sea sostenible esto en el tiempo. Por lo tanto, claramente que hay una importancia tremenda, digamos, de todos los actores de la sociedad. Profesor, la verdad es que podríamos conversar muchísimo más, es un tema muy interesante que además tiene muchas aristas y además ustedes como CETAM han aportado muchísimo con sus investigaciones, pero quisiera que podamos cerrar esta entrevista poniendo en relevancia también el rol que juegan instituciones como nuestra Casa de Estudios en la investigación y también en la propuesta de soluciones para todas estas problemáticas que afrontamos como sociedad. Bueno, yo lo digo con mucha humildad, pero realmente el rol que jugamos los académicos en esta cruzada es fundamental. Nosotros estamos en una universidad cuyo objetivo fundamental, ¿cierto?, es formar en ciencia y tecnología a nuevos profesionales, nuevos investigadores, pero sin embargo estoy convencido de que eso tiene que estar aparejado con una formación valórica, y esa formación valórica en nuestro caso, ¿cierto?, tiene que estar de alguna manera pegada a los valores de la naturaleza, porque obviamente cuando hablamos de un profesional que va a salir de nuestra universidad no lo podemos desvincular de su contexto, y el contexto en el cual esa persona va a trabajar en su futuro ahora, en el futuro cercano, en 5 años más, va a ser obviamente en este contexto, en un contexto de una crisis climática, en un contexto de un problema, ¿cierto?, serio desde el punto de vista ambiental, hidrológico, con escasez hídrica, con todo lo que hemos comentado acá. Por lo tanto, no podemos dejar que ese estudiante se vaya, ¿cierto?, solamente con una formación técnico-científica orientada a la búsqueda de soluciones profesionales costo-beneficio o que eventualmente sean efectivas, sino que además que tengan ese componente valórico. Y ese componente valórico, para mi gusto, ¿cierto?, corresponde a justamente acercarse a cómo de alguna manera esas soluciones son soluciones no solamente innovadoras y solamente que sean obviamente técnico-económicas, sino que además que sean soluciones efectivamente sustentables y sostenibles en el tiempo. Profesor, muchas gracias por esta conversación, por poner en relevancia el cuidado de los glaciares, sobre todo en este día que ha sido, entiendo, primer año, denominado por la ONU como el Día Mundial de los Glaciares. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me gustaría terminar solamente esto diciendo que sin agua no hay vida y sin glaciares no hay agua. Así de simple. Bueno, agradecemos también a todos quienes nos acompañaron durante esta entrevista. Hasta la próxima. USM Podcast. Síguenos en Spotify y suscríbete a nuestro canal de YouTube.